Muy buenas noches, querido público que nos honra con su presencia. Qué gusto saludarlos nuevamente y saludarlas cuando estamos en la conferencia número 9 del año 2022, para ser exactos. Es un grato honor para el colectivo Historia GT dirigirnos a ustedes, público querido, para presentar a un querido colega, arqueólogo de mucho renombre aquí de la arqueología guatemalteca, como lo es Jorge Enrique Chocón. Justamente Jorge Enrique va a presentarnos una ponencia que ha generado mucha expectativa a lo largo de la semana y justamente está titulada como Tikal en la historia de la arqueología en Guatemala. Esta ponencia generó mucha expectativa porque, como hablábamos fuera de cámaras, justamente este colectivo tiene dentro de su público a una gran cantidad de docentes de nivel medio, docentes universitarios interesados en la historia y la arqueología, de tal manera que es un tema por demás fascinante. Así que agradecemos al ponente por el tiempo que le tomó preparar esta presentación. Bienvenido, mi querido Jorge. Qué bueno saludarte. Gracias, muchas gracias al colectivo que me invitó y con mucho gusto estoy acá con ustedes para compartirles algunos datos de la historia de la arqueología. Muchísimas gracias. Justamente voy a compartirles ahora mismo el resumen del currículum de Jorge Enrique Chocontún. Justamente Jorge Enrique es licenciado en arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Del año 2000 hasta la fecha se ha desempeñado como catedrático universitario por la Universidad de San Carlos en CUDEP, sección Poptún. En el 2020 fue codirector del proyecto Identificación de Barrizo de Producción Alfarera en Tikal. Es de la universidad, por la Universidad de Hokkaido, Japón. En el 2019 fue director proyecto Rescate Transecto Carmelita, Mirador Petén, Guatemala. De 2015 a 2016 fue delegado del Instituto de Antropología e Historia para Tikal. De 2014 a 2015 fue director del Parque Nacional Tikal. De 1993 a 2010, arqueólogo profesional, proyecto Atlas Arqueológico de Guatemala. En el 2007 fue director del proyecto de restauración Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores Petén, lugar donde radica actualmente. De 1992 a 93 se desempeñó en el proyecto arqueológico Centro y Sur de Guatemala, Museo de Tabaco y Sal de Tokio, Japón. En el 2015 tuvo un intercambio cultural República de Guatemala, República de Perú, Machu Picchu, Guatemala, en la República de Perú. En el 2013 participó en el Congreso Nacional de Revisión y Actualización de las Políticas Culturales y Deportivas Nacionales por el Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala. En el 2011 participó en el proyecto Heritage Sites Security Workshop, Departamento de Estado de la Embajada de los Estados Unidos en marzo de 2011. Por lo que podemos observar, es una síntesis de su resumen y nos habla de ese recorrido fascinante que ha tenido el colega Jorge Enrique Chocontún a lo largo de su fructífera carrera como arqueólogo guatemalteco. Así que nosotros muy honrados de que estés con nosotros acá y vamos a empezar con tu presentación, de tal manera que expongas esta ponencia tan interesante y que al final la gente que esté siguiéndonos en Facebook pueda presentar sus comentarios y preguntas. Así que bienvenido, Jorge. Bueno, muchas gracias al colectivo, a vos, Alba, por la invitación de estar hoy con ustedes. Es un espacio bien importante para la divulgación de la historia. Aquí en este mismo espacio hemos visto, o al menos yo he visto a los grandes de la historia como Miguel Arévalo o Dani, ¿verdad? Que han presentado cosas muy interesantes, muy importantes. Espero llenar las expectativas de las personas que hoy me honran y nos honran al colectivo con su presencia, ¿verdad? Y vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra plática
Bueno, permítanme un momento para poder hacer la presentación de... Bueno, ¿por qué la plática de Tikal en la historia de la arqueología? La semana pasada que se celebró el Día del Arqueólogo, nosotros, bueno, el colectivo dio una felicitación a los arqueólogos, entonces fue un comentario que salió de por qué no hacer una, una presentación sobre la historia de la arqueología. Sería muy interesante, ¿verdad? Entonces, obviamente, a eso radicó la invitación y, bueno, pensando en qué podíamos trabajar para poder tener una visión un poco amplia de lo que es la historia de la arqueología en Guatemala, pues entonces se me ocurre trabajar un poco de Tikal, que es uno de los sitios más importantes de Guatemala, pero no solamente por ser importante, sino que porque Tikal tiene todas las fases de la historia de la arqueología en Guatemala. Tal vez es uno de los sitios más conocidos y sobre todo más trabajados dentro de todo el mundo maya en Guatemala. Algunos datos interesantes antes de empezar la plática es que Tikal es obviamente Parque Nacional, Patrimonio Cultural Mixto de la Humanidad, ¿verdad? Desde el 2014 se le dio la categoría de mixto y obviamente como Patrimonio de la Humanidad en 1979. Esto es interesante porque es de los pocos sitios mixtos que se dieron con esta categoría. Posteriormente ya Calakmul en México logró tener esta categoría. Y Tikal obviamente es una de las, está en el corazón de la biosfera maya y es una de las pocas reservas que queda conservadas. O sea, estamos hablando de casi 572 kilómetros cuadrados en su área total como parque, ¿verdad? Y aquí hemos encontrado una gran variedad de ecosistemas y no solamente se conjuga lo cultural, sino también lo natural y obviamente la historia prehispánica y, por qué no decirlo, la historia actual que se ha ido formando a través de los años en que Tikal ha sido, desde su descubrimiento hasta acá, ha sido redescubierto. Pero para empezar a hablar un poco, la historia de la arqueología se inicia obviamente desde después prácticamente del periodo de la conquista en la colonia. El primero que incorpora la historia prehispánica en la historia de Guatemala va a ser Fuentes y Guzmán, aunque él tiene una visión completamente especial de cómo puede ver a los grupos prehispánicos. Entonces él divide la historia en el mundo prehispánico, o sea, que ellos eran los importantes, los buenos, los inteligentes, y que los actuales ya no. O sea, es una visión bien interesante, porque es una visión que incluso todavía se sigue manejando en un buen grupo de ciudadanos, ¿verdad? Cuando hablas de mayas, asocias al maya de Tikal, al maya de Huachactún, a los mayas prehispánicos, pero muy pocas veces vemos al maya que está alrededor, que es el heredero de toda esa enorme tradición y conocimiento que a través del tiempo se ha ido forjando y cada vez se ha convertido más importante dentro de nuestros sistemas sociales en el país. Tal vez para entrar a describir prácticamente ya un desarrollo más fuerte de lo que es la primera etapa, vamos a hablar sobre los viajeros. La primera fase que se dedica a los viajeros son personas que generalmente eran anticuaristas, personas aficionadas a coleccionar elementos antiguos sin importarles mucho la procedencia o las características científicas que podían tener los vestigios. Tal vez el primer registro que se tiene es de Juan Galindo, ¿verdad? Que fue un comandante, fue nombrado comandante del Petén. Él llega a Guatemala en 1827, justo después de la independencia. Es de origen irlandés, entonces él tiene muchas relaciones con la diplomacia inglesa, ¿verdad?
¿verdad? Él logra llegar a Guatemala, lo declaran obviamente comandante del Petén, hace trabajos en lugares como Topoztlé, y también después se desplaza hacia otros lugares como Iximché o Gumarcac, donde también realiza algunas excavaciones. Básicamente podemos decir que Juan Galindo tenía una visión muy europea de los asentamientos prehispánicos. Lamentablemente él tenía relaciones diplomáticas con Europa muy fuertes y lamentablemente él, por ser militar, él fue del ejército de Morazán, muere muy joven, lamentablemente muere muy joven y su visión obviamente queda completamente, por así decirlo, descartada en ese momento. O sea, hubiera sido interesante que Juan Galindo hubiera podido tener más tiempo para ver, en algún momento debió haber tenido un desarrollo sobre políticas culturales que hubiera sido bastante interesante, sobre todo por en el área de Petén, que le atrajo mucho. Tal vez el más conocido de todos este periodo, al menos para el área de Petén, es Modesto Méndez, corregidor de Petén, pues a quien se le atribuye el descubrimiento de Tikal en 1848. Esto es bien importante porque después de que Galindo estuvo en Petén, luego Modesto Méndez continúa con el trabajo de investigación. Modesto Méndez era un apasionado también anticuarista y justamente tiene una relación muy estrecha con el entonces presidente Rafael Carrera, que también sentía una simpatía muy particular por los vestigios prehispánicos. Modesto Méndez, él sabe de otras personas de una ciudad perdida en la selva. Él solicita el permiso al presidente para poder hacer una expedición y logra llegar a lo que hoy conoceríamos como Tikal. Esto es bien interesante porque no solamente descubre Tikal, sino que esa idea de querer seguir aprendiendo mucho o descubriendo nuevas ciudades lo lleva a conocer otros sitios importantes. En la segunda incursión que hace Tikal, cuando él va de regreso a Guatemala a presentar sus informes, pasa por Dolores y ahí le informan de que existen otras ciudades y es así como él también reporta los sitios como Ixcún e Ixtuts, los cuales obviamente son los primeros reportes dados por él y que posteriormente son publicados en Ciudad de Guatemala. Sus cuadernos de campo o sus notas de campo, él las guarda y pasa prácticamente desapercibido después de estas publicaciones en los diarios de Guatemala. Y él tenía una relación muy estrecha con el encargado de los negocios del reino de Prusia, von Hessen, a quien él le regaló una copia de sus libros. Posteriormente, von Hessen regresa a Prusia, le presenta al rey las copias de los manuscritos de Modesto Méndez, el rey se entusiasma y ordena que se haga una investigación más profunda en este sitio. Lamentablemente, en ese periodo, Alemania invade a Prusia, el reino de Prusia desaparece y con ello desaparece también la oportunidad de hacer una investigación en Tikal muy temprana. Pero también él llevaba dentro de su equipo a uno de los dibujantes que se convierte en la primera persona que hace los primeros registros de Tikal. Lo que ustedes ven acá en sus pantallas son algunos de los dibujos originales que hizo Eusebio Lara. Y si ustedes se dan cuenta, los dibujos son muy latinizados, o sea, están mucho, aunque son elementos mayas, él los dibuja muy occidentalizados. Es más, en el de la izquierda, ustedes ven que los glifos incluso les da formas como de letras en español. Sin embargo, estos son bien interesantes porque nos están mostrando ya la primera visión que se tuvo de la primera llegada a Tikal. En el de la derecha, ustedes pueden ver el Templo 5, que se sabe que el primer lugar donde llegó Modesto Méndez fue el Templo 5, donde hizo su campamento, y es el dibujo justamente que ustedes pueden ver en
en la parte derecha, vean los árboles sobre las cresterías, el recinto central, con algunos grafitis pintados, ¿verdad? Algunas cabezas humanas y algunos muros expuestos que se pudieron ver, o al menos que ellos pudieron ver en su momento. Este es otro dibujo, también muestra el original en el lado izquierdo y el dibujo que hizo Eusebio en el lado derecho. Ustedes notan existe una similitud, sin embargo, como les decía, es muy occidentalizada la forma en que hizo las presentaciones de los dibujos. Sin embargo, son los primeros registros y son interesantes porque obviamente esto hizo que llamara mucho la atención en Europa sobre los nuevos sitios que se estaban descubriendo en Guatemala y en México. Una segunda entrada que se hizo después de Modesto Méndez la hizo Gustave Bernoulli en 1877. Hubo una anterior, bueno, o recientemente yo acabo de descubrir que hubo una entrada en 1871 de un militar guatemalteco que llegó y la intención era poner una unidad militar en Tikal, pero no funcionó, ¿verdad? Se dice que él escribió su nombre en el Templo 5. Esta última vez que estuve en Tikal estuve buscando ese grafiti en el Templo 5, lamentablemente no lo encontré, pero posiblemente pudo haber sido parte de la expedición de Gustave Bernoulli, quien llegó en 1877 a Tikal. Él, después de haber visto los documentos de Modesto Méndez, él regresa, se maravilla de la ciudad. Tanta fue su maravilla que decide quitar los dinteles del templo 1, 2 y 4. Lo que ustedes ven en la fotografía es un detalle del dintel del templo 1, ¿verdad? Ustedes pueden ver los cartuchos glíficos en el lado derecho, y en el lado izquierdo la cabeza de un jaguar, el ojo, la nariz, e incluso la piel está muy bien tallada en la madera de chicozapote, ¿verdad? Las garras que están extendidas. Estos fueron desmontados y fueron sacados del sitio. Este es un dibujo ya de completo. Ustedes pueden ver, aquí está el jaguar, la parte que vimos. En un principio fue la sección esta de la cabeza. Además, abajo aparece el gobernante sentado en un trono de gobierno, ¿verdad? Viendo hacia afuera del edificio, donde se encuentra otro personaje hincado frente a él. Cuando ustedes subían al Templo 1, lo primero que ustedes veían era este enorme dintel, ¿verdad? Y entonces se le empezó a conocer desde ahí a la estructura como la estructura del Gran Jaguar, ¿verdad? Por esa enorme talla de jaguar que había en madera. Y se empezaron a referir al templo como el Gran Jaguar. Desde ahí viene el nombre del Gran Jaguar, o Templo 1, como se conoce más técnicamente, pero mundialmente conocido como el Gran Jaguar, lo cual es bien interesante porque el Gran Jaguar, muchos piensan que incluso es el segundo escudo nacional, o sea, reconocen más a Guatemala por el Gran Jaguar que por muchas otras imágenes que se puedan presentar. Ese es el otro dintel, el dintel del Templo 4, que también fue sacado de Tikal, ¿verdad? Ustedes pueden ver al gobernante aquí al centro, ¿verdad? Con un escudo y una lanza de mando en la mano derecha, la serpiente visión que prácticamente es todo el respaldo atrás de él, la cabeza viendo hacia arriba de la serpiente y la otra abierta de donde sale un dios que es justamente son los antepasados que venían a dar consejo o guía a los gobernantes. Y sobre él el quetzal, ¿verdad? Un quetzal volando de frente con sus alas extendidas. Eso es muy interesante, la presentación del quetzal. Acá arriba ustedes lo pueden ver de una mejor forma en el dibujo, ¿verdad? El quetzal con las alas abiertas volando y la serpiente visión atrás del gobernante, la serpiente emplumada. Si ustedes se pueden dar cuenta, todo el cuerpo de la serpiente está emplumada. Estos actualmente se encuentran en el Museo de Basilea, en Suiza, donde fueron llevados después de que fueron extraídos de Tikal. Y obviamente ustedes ahora estarán diciendo, sí, es que cómo se los llevaron, pero
era la época, ¿verdad? Y no solamente en Tikal pasaba eso. Estos son unos dibujos de los monumentos de Bilbao. Albert en 1880, si se dan cuenta es casi la misma temporalidad, a 1884. Fueron 4 años en que él llevó a Alemania, al Museo de Berlín, muchos monumentos de Bilbao, y no solamente de Bilbao, sino que de otros sitios como de Cotzumalguapa. Incluso uno de los barrigones que se encontraba en la finca de la Concepción fue dado por el dueño para que se lo llevaran, y actualmente se encuentra en el Museo del Hombre en París. Entonces era interesante cómo en este momento era tan fácil llevarse las piezas. Ustedes en el Museo de Berlín van a poder encontrar una gran cantidad de estas esculturas de la costa sur que fueron prácticamente sacadas del país, y que muchas veces se convertían en regalos a diplomáticos, ¿verdad? Eran como especies de obsequios que se daban a los diplomáticos como muestras de la cultura que había en Guatemala para que las llevaran a sus países. Y no solamente de Guatemala, ¿verdad? El Dintel 56 de Yaxchilán también salió de Guatemala, fue embarcado en el puerto de San José. Por alguna razón, Francis Sarr, que era el cónsul de Alemania en Guatemala en 1880, adquiere el Dintel 56 y después es embarcado justamente dentro de las fechas que habíamos hablado, entre 1880 y 1884, y que actualmente se encuentran en Alemania. Un dato que es bien interesante es que el monumento que está en el lado derecho, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta, es un zope, ¿verdad? Tiene aquí el ojo y el pico abierto, y de él pende una persona muerta, ¿verdad? El del lado izquierdo también es prácticamente la misma imagen. Sin embargo, el de la derecha, en el momento en que estaba siendo embarcado en el puerto de San José, por una falla de la grúa, cae y se pierde en el mar, ¿verdad? Actualmente se encuentra perdido, nunca se recuperó, solamente quedaron estos dibujos de este monumento, que nunca más volvió a ser recuperada. Incluso todavía me imagino que debe de estar por ahí el pobre monumento perdido. Y así muchos monumentos de los cuales no se tienen mayores registros fueron abandonando el país durante esta época, en la época de finales de los 1800. Y hubieron viajeros también que tuvieron esa visión de hacer registro. En este caso, Stephens, con su libro Incidentes de viaje a Centroamérica, Yucatán, él hace un registro muy detallado, tal vez son los mejores registros de las ciudades y de los monumentos. Su dibujante Catherwood, que era un arquitecto, hizo representaciones muy, muy fieles a lo que estaba viendo. En el lado izquierdo es de Copán, y en el lado derecho ustedes ven una imagen del traslado de una pieza que se está dando en Cabá, en México. Pero obviamente todos ellos eran, ¿cómo decirles? Eran viajeros que su gusto era no la investigación propiamente dicha, sino que el anticuarismo, la colección. Se ha dicho de que Stephens fue a Honduras, donde compró las estelas de Copán para luego llevárselas a exposición en el Parque Central de Nueva York, ¿verdad? Entonces el gobierno se las accedió a vendérselas. Luego viene a Guatemala a querer comprarlas de Quiriguá y se topa con el presidente Rafael Carrera, quien, como habíamos dicho antes, también era un apasionado del anticuarismo, y él decide no vender, ¿verdad? O sea, que lo justifica como que es parte de los guatemaltecos y que no las puede dar. Y que se las quiere comprar, que se le pide $2 millones, que en ese momento era una cifra exorbitante, ¿verdad? Entonces Stephens dice que no, y en Copán, cuando se dan cuenta de lo que había pasado en Guatemala, entonces deciden romper el trato y no las venden. De lo contrario, creo que tendríamos que ir al Parque de Nueva York, al Parque Central de Nueva York, a ver las estelas tanto de Quiriguá como de Copán, ¿verdad?
Pero justamente esa era la idea de muchos viajeros. Pero no todos los viajeros han sido tan malos, o al menos desde la visión actual tan malos, porque incluso hubieron viajeros que hicieron registros muy importantes. Por ejemplo, Morelet, que era un biólogo, él hace un viaje desde Yucatán, atraviesa todo Petén. Es más, él es el que hace la clasificación del lagarto Morelet en Petén, que es endémico solamente aquí en Petén hay. Y él hace un registro bien detallado en su cuaderno de campo. Es más, la imagen que ustedes ven es la iglesia de Flores, Petén, ¿verdad? O sea, queda ya como un registro de la iglesia que fue destruida ya por los años 40 por construir una más moderna, ¿verdad? Esa idea de entre el modernismo y lo antiguo que es tan discutible. Sin embargo, él hace un buen registro de todas las sabanas, hace un catálogo de especies de plantas y de animales muy interesante y que obviamente sus registros, tanto escritos como de sus grabados, son muy importantes porque en muchos lugares se han convertido en los pocos datos que han ido quedando para luego construir esa historia. Y dentro de estos últimos, ya exploradores, tenemos a Alfred Percival Mosley, también un biólogo, que él estaba haciendo un catálogo de biología en Centroamérica, ¿verdad? Obviamente él en su viaje, en su búsqueda de especies, se topa con Tikal, y él hace dentro de su reporte, él hace un trabajo específicamente sobre arqueología y específicamente sobre Tikal. Él en su libro explica cómo llegó a Tikal, que él sale desde Alta Verapaz, atraviesa todo el territorio hasta llegar a Flores, donde se lo llevan en barco hacia el otro extremo del lago, lo que los lugareños le llaman el remate, y de ahí camina 30 millas hasta llegar al sitio, ¿verdad? Él se queda maravillado y él toma las primeras fotografías prácticamente de Tikal. Él limpia las estructuras, en este caso ven el templo 1, ¿verdad? El Gran Jaguar, el cual es desmontado, vean la cantidad de árboles que tiene encima el edificio, vean los cuerpos que se encuentran todavía en muy buen estado. Esa es una fotografía de 1882, prácticamente sus registros son los primeros ya fidedignos. Esa es una vista desde arriba del templo 1, al frente pueden ver ustedes al templo 2, a su izquierda el templo 3 y al fondo el templo 4, o sea, se libera prácticamente toda la selva para poder tomar estas fotografías y poder hacer este registro. Obviamente, los trabajos de estos investigadores tienen un fuerte impacto en Europa. Lo mismo pasa de unos años después, 3 años después de que sale de Tikal, entra Tobin Mahler, que está en Tikal desde 1895 a 1904, y también hace una serie de fotografías muy interesantes, sobre todo porque ya su idea era prácticamente llegar a hacer un primer plano de Tikal. Entonces, él vuelve a registrar fotografías tal vez un poco más detalladas, precisamente por el dato arquitectónico que él necesitaba para hacer sus primeros planos de Tikal. Ven ustedes en el lado izquierdo el templo 3, como ya se había destruido prácticamente la parte del primer recinto, ¿verdad? Y el templo 4 en el lado derecho, ya completamente desmontado. Entonces estos registros son muy importantes porque estos nos van dando una visión de cómo se encontraban los edificios y hacer una comparación con posibles intervenciones que han habido actualmente en las diferentes estructuras, ¿verdad? Luego de todo esto, en el 2011 se publica el primer plano
Con esto prácticamente termina la fase de los exploradores y comienza la segunda fase, que va a ser ya de las instituciones. Aparece un personaje muy importante, Sylvanus Morley, quien viene a como a presentar nuevas teorías acerca del mundo maya. E incluso él hace sus primeros trabajos de epigrafía. Él dice que la epigrafía son elementos sagrados, son elementos de predicciones, cosa muy contraria a lo que dice el ruso Onorsov, ¿verdad? Que son eventos políticos los que se dan en las estelas. Prácticamente al final Sylvanus Morley estaba equivocado, pero sus libros se convierten en unos clásicos. Incluso hoy es increíble leer a Sylvanus Morley con sus tesis sobre el mundo maya, ¿verdad? Que hoy ya están en desuso, pero se han convertido en una visión clásica. Y es increíble cómo también todavía muchos todavía consideran muchas de las ideas de Sylvanus Morley como fundamentadas. Entonces, bueno, pero Sylvanus Morley, más que trabajar en Tikal, él va hacia Washington. En Washington, en los años 30, la Universidad de Carnegie, que es la primera que va a entrar directamente a hacer investigaciones en Petén, se va hacia la zona de Washington. Estas son unas excavaciones del complejo de conmemoración astronómica, o sea, es lo que están viendo en sus pantallas, es la pirámide oeste, lo que nosotros llamaríamos la pirámide oeste del complejo. La fotografía de la izquierda es exactamente cómo se encontró. Ya limpia la estructura, tenía esa altura. La del lado derecho es ya cómo la dejan ellos. Prácticamente la arqueología que vienen haciendo es una arqueología que viene traída de Egipto. O sea, comienza a hacer arqueología en Egipto, tienen esas características de desmantelar y buscar la estructura, y la empiezan a implementar en Mesoamérica, pensando que es exactamente lo mismo que estaba pasando en Egipto. Entonces, ese desmantelar estructuras para ver qué hay abajo, buscar la de mejor calidad, como lo ven en este caso ahora. Sin embargo, destruían prácticamente todas las estructuras superiores que ya se encontraban deterioradas. Esta es una práctica arqueológica muy común en ese momento, porque obviamente eran los inicios de la arqueología. Es más, en ese momento la arqueología se hacía a la inversa de cómo se hace ahora. Ahora se comienza una investigación desde la base, ¿verdad? Para poder conocer la base y poder subir hacia la parte más alta. En ese entonces no, en ese entonces era al revés, empezaba desde la parte más alta para ver qué se encontraba abajo. Entonces prácticamente era desmantelar estructuras para poder llegar a guardar o liberar una estructura inferior. Estas fotografías son muy interesantes porque nos muestran cómo estaban los mascarones hasta cierto punto muy bien guardados, muy bien conservados, pero obviamente porque estaban enterrados, pues no estaban expuestos a la intemperie como los tuvieron las estructuras superiores, ¿verdad? Después de los trabajos de la Carnegie, ya comienza una nueva forma de arqueología. Ya viene la Universidad de Pensilvania a Tikal, ¿verdad? Ya con toda la experiencia que habían tenido en otros lugares, logran armar un proyecto mucho más formal, por así decirlo. No quiero decir que el de la carne haya sido malo, al contrario. Si podemos salvar las cosas de la Carnegie y de la Pensilvania, es que tienen datos muy bien recabados, tienen planos increíbles, donde está detallado todo lo encontrado, ¿verdad? Y ese es lo valioso de ese momento, el registro, ¿verdad? Más que la conservación. Entonces, sí existe un buen registro. Me atrevo a decir que es de los mejores registros que he visto yo en arqueología, muy detallados y muy minuciosos. Pensilvania entra en 1956 y se va en 1969 de Tikal. Obviamente, ya vienen académicos la fotografía de la izquierda, ustedes ven sentado al frente a Edwin Shuk,
Este personaje es muy importante en la arqueología, en la historia de la arqueología guatemalteca. Yo me atrevería a decir que casi el 80% de los sitios reportados en Guatemala los hizo él. Él viajaba por todos lados de Guatemala, él tomaba fotografías, él hacía planos, hacía descripciones, y son una cantidad increíble de registros que hizo, más de 1000 sitios reportados por él, cuyas fichas de sitios se encuentran resguardadas en CIRMA, en la biblioteca de CIRMA, y la Universidad del Valle tiene su biblioteca, pues con sus cuadernos de campo. Entonces es muy interesante ver el trabajo que hizo Schuch en Guatemala, al menos en el campo del registro. Él fue uno de los directores del Tikal Project. También atrás pueden ver ustedes a Michael Coe, que también es otro de los arqueólogos muy importantes de Pensilvania, que también fue director posteriormente, y que ya se empieza una excavación más formal. Por algo es la parte de las instituciones. Ya cuando las universidades entran a hacer una arqueología más científica, ¿verdad? No tanto el sentido del anticuarismo, aunque no podemos negar de que también el hallazgo del monumento, el hallazgo del objeto era importante, ¿verdad? Todavía no había pasado del todo ese concepto de la búsqueda del objeto para museo. Y así empieza Tikal a revelar sus secretos. Esta es la estructura 33, ya no existe. Esta se encontraba en la plaza central, justamente entre el templo 1 y el 2, del lado de la Acrópolis. Esta sería la Acrópolis de la plaza central, y este era un edificio que era casi del mismo tamaño del templo 2. Formaban un complejo triádico, ¿verdad? Ese triángulo entre las tres estructuras mayores. Como repito, ellos traían una visión de la arqueología egipcia, ¿verdad? Entonces ellos buscaban tumbas, buscaban tesoros, como pasaba en Egipto. Esa estructura estaba muy dañada, esa estructura estaba muy deteriorada. Ellos abren túneles, hacen excavación en pozos que van buscando el eje para poder encontrar la tumba. Lamentablemente, en un temporal que hubo, tuvo filtraciones de agua por todas las excavaciones, y el mal estado hizo que colapsara. Prácticamente se pierde la estructura 33. Y lamentablemente esta pérdida ahí sí que es irreparable. Sin embargo, el Tikal Report, el 7 creo que es, donde está todas las excavaciones que se hicieron aquí. Es muy interesante todo lo que se encontró y todo lo que quedó evidenciado de lo que fue la estructura 33. Los trabajos del templo 1. Esta es la escalinata del Gran Jaguar. Es la primera vez, y tal vez me atrevo a decir que es el primer proyecto a ese nivel en Guatemala, con tanta gente trabajando en las estructuras mayores. La Pensilvania se dedicó prácticamente a las estructuras mayores, a hacer esa liberación. Ven ustedes la calidad de los muros, cómo se encontraban las escalinatas, pero igual, siempre existía esa falla en la práctica arqueológica, en la técnica de excavación, porque obviamente eran los primeros ensayos, ¿verdad? Lamentablemente, ensayos que quedaron grabados en las estructuras, como en el caso del Templo 1. Hubo un problema bien que todavía lo pueden ver ustedes cuando vayan a Tikal, párense enfrente del Templo 1 y van a ver que existe la escalinata está no muy bien definida, porque ellos, al empezar a excavar desde arriba, encontraron una escalinata. Empiezan a limpiar y a quitar todo lo que había arriba, como vimos en el caso de Huachactún, y al final vienen y abajo, cuando hacen la limpieza, justamente la que ustedes están viendo aquí, el topógrafo se da cuenta que las escalinatas de abajo no coinciden con las de arriba, o sea, en línea no pueden quedar. Entonces hace la salvedad del dibujante, paran la excavación y hacen ya solamente un seguimiento, que es justamente por donde se subía antes al Templo 1 hasta llegar a las primeras gradas, y se dan cuenta que en realidad ellos venían destruyendo la
la última etapa constructiva de la escalinata. Es decir, ellos venían sobre lo que nosotros llamamos ahora una escalinata de construcción, que servía para subir materiales, etcétera. Ya que estaba la estructura completa, entonces ya se le ponía la escalinata bonita, ¿verdad? La que iba a quedar final. Toda esa se la estaban destruyendo. Entonces ya la dejan así, y en la actualidad podemos verlo en el Templo 1, esa diferencia de las dos escalinatas, ¿verdad? Pero como les digo, son fallas que se estaban dando en ese momento, por supuesto. Hoy muchos dirán, sí, que cómo es posible, pero no debemos juzgar la arqueología de ese momento con los criterios de ahora, pues sin comprender por qué pasaban las cosas en ese momento. Entonces es muy interesante cuando nos damos cuenta de ese tipo de fallas en la técnica arqueológica. Lo que sí sería realmente lamentable es que hoy, en estos días, pasara ese tipo de cosas. Eso sí sería lamentable, ¿verdad? Porque ya teniendo todo el conocimiento de arquitectura, de técnica de excavación, y la idea de la mínima excavación, que es lo que prevalece ahora en la arqueología, al menos en la arqueología de nuestros países, ¿verdad? Porque todavía algunos países vienen con la idea de la excavación masiva, ¿verdad? Cosa que desde mi punto de vista no debe de ser. Y vemos la cantidad de excavación que se hacía, ¿verdad? Aquí es cuando se está sacando la estela 22 se encontró como relleno dentro de la estructura 34, y ahí en este momento se está sacando, ¿verdad? O sea, la mano de obra fue increíble, fue cantidades de gente, al punto que se hizo una aldea en el mismo Tikal, la cual siguió hasta los años 70 aproximadamente 80, todavía esa aldea siguió existiendo en el Parque Nacional Tikal, hasta que fue sacada por el impacto que estaba causando en el sitio. Pero si algo también podemos rescatar de Pensilvania es que sí trajo gente, arqueólogos muy profesionales, ¿verdad? Hablábamos del registro muy bueno, y que a la vez sirvió de escuela para los primeros arqueólogos en Guatemala. En la fotografía de la derecha podemos ver a Juan Pedro Laporte al fondo, en el laboratorio prácticamente del Parque Nacional Tikal, con Marcelino, dos de los primeros arqueólogos que empezaron muy jóvenes en Pensilvania, ¿verdad? En esa fotografía Juan Pedro tenía 17 años prácticamente, acababa de terminar 16 años, porque acababa de terminar el bachillerato, y lo mandan a Tikal a los trabajos de la Pensilvania, ¿verdad? Ya de ahí él retoma la idea de seguir en la arqueología. Esa es una fotografía del equipo de arqueólogos de los años 60 de Pensilvania. Y aquí, debemos remarcar, por ejemplo, Juan Pedro Laporte abajo, hincados, doña Dorita Guerra, ¿verdad? Que por muchos años fue la directora del Museo Nacional de Arqueología, quienes la conocimos la guardamos con mucha estima. Norma García, Marcelino González, José Luis Leiva, Ismael III, ¿verdad? Que fueron los que empezaron con Pensilvania a formarse como arqueólogos, ¿verdad? Tal vez yo diría que los más relevantes llegarían a ser Juan Pedro Laporte, quien años después haría la carrera de arqueología en la Universidad de San Carlos, y doña Dorita, que durante mucho tiempo estuvo al frente del museo, manteniéndolo en momentos muy, muy difíciles. Después de la Pensilvania, se van prácticamente del país y surge un nuevo Tikal, ¿verdad? El nuevo Tikal, ya con la salida de la Pensilvania, se termina, por así decirlo, el periodo de las instituciones en la arqueología, y comienza otro periodo, que ya es el periodo de la protección del patrimonio, ya con los primeros proyectos propiamente dicho de guatemaltecos. Y tal vez el primer proyecto fue las investigaciones en el grupo 5E2 y el grupo G
por Miguel Orrego y Rudy Larios. Miguel Orrego también había estado en los trabajos de Pensilvania. Y Rudy Larios también había trabajado como restaurador. Ellos posteriormente hacen, después de que se va a Pensilvania, ellos hacen este salvamento, por así decirlo, y la restauración en este grupo, convirtiéndose en el primer proyecto de nacionales. Ojo, pero todavía no eran arqueólogos, porque Miguel Orrego y Rudy Larios eran empíricos en ese momento. Todavía no existía una carrera de arqueología. En ese momento todavía se hacía, se graduabas en la universidad como historiador con especialidad en arqueología, pero Miguel Orrego y Rudy Larios no eran profesionales, se habían aprendido el oficio y estaban haciendo el primer trabajo. De estas excavaciones, es lo que vemos acá, el templo de las acanaladuras, como se le conoce también, ellos hacen la restauración y también se toman elementos muy importantes, porque al excavar las partes interiores de los recintos, se encuentran muchos grafitis que van a servir después para poder conocer la vida cotidiana del mundo maya, ¿verdad? O sea, los mayas tenían esa costumbre de pintar en las paredes, ¿verdad? Entonces, muchas escenas de la vida cotidiana quedaron pintadas en estos grafitis, incluso escrituras que quedaron pintadas en las paredes, ahora pueden ser estudiadas y quedaron obviamente registradas gracias al buen trabajo que hizo Rubén Larios y don Miguel Orrego, que Miguel Orrego todavía se encuentra como director en el sitio Tacalica, ¿verdad? O sea, todavía sigue vigente Miguel Orrego haciendo arqueología después de todos estos años, ¿verdad? Este es un detalle de tal vez el graffiti más famoso, el zorrito, que está hincado, ¿verdad? Y tiene una sonaja al frente, como una especie de música y un collar en el cuello, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles muy finos fueron realizándose dentro del trabajo de la investigación y que, como les digo, posteriormente se convirtieron en un excelente punto para poder conocer la vida cotidiana de los mayas en Tikal. Y después, en los años ya finales de la década de los 70, aparece uno de los, tal vez el proyecto arqueológico guatemalteco más grande que ha existido, el proyecto de Mundo Perdido, que llegó a tener hasta 500 trabajadores en ese momento, ¿verdad? Y se enfocó precisamente a esta parte, que es la parte más antigua de Tikal, ¿verdad? Dirigida por Juan Pedro Laporte, quien vemos en esta fotografía, y acompañado de Edwin Shook, quien había sido director del Tikal Project de la Pensilvania, ¿verdad? En una de las visitas que se hizo en ese momento para ver los avances que se habían dado en el mundo en el mundo perdido, ¿verdad? Y resulta que obviamente son las partes más tempranas del sitio, lo cual fue muy, muy interesante. Estas excavaciones que se hicieron ya por guatemaltecos en Tikal fueron un boom en la sociedad guatemalteca. Hubo mucha cobertura, la prensa se desplazó a Tikal, se hacían cantidades de artículos en los periódicos sobre los descubrimientos de Tikal. Había un seguimiento muy, muy importante de Tikal. Y todos los días salían más de alguna noticia, cómo iban las investigaciones, empezaban ya con algunos conceptos como el de la patria de los mayas, la nación de los mayas. Entonces, esa cobertura que se dio de las investigaciones en el Parque Nacional Tikal y en Tikal propiamente dicho, empezaron como que a hacer eco ya en la sociedad guatemalteca, no como anteriormente se había dado. Antes era muy, como decirles, muy seleccionada la gente que tenía acceso a esta información de las investigaciones. Ahora no, ahora se abría prácticamente Tikal y sus excavaciones al mundo. Es más, comienza ya a haber un crecimiento de turismo y empieza Aviateca, por ejemplo, ya a llevar vuelos a Tikal. Se hace la pista donde hoy está el parqueo, bajaban del avión y a
menos de 1 kilómetro, 2 kilómetros, ya estabas en la plaza central. Esto obviamente se tuvo que quitar porque estaba causando serios daños a las estructuras, pero ese boom de Tikal llevó a ese desarrollo turístico en este momento a lo que conocemos como Tikal. Y obviamente esas investigaciones empezaron a arrojar elementos muy importantes sobre arquitectura. Fue la primera vez que se planteó el concepto de talud tablero, ¿verdad? Lo teotihuacano en Tikal, ¿verdad? Si era influencia de Teotihuacán en Tikal o era Tikal Teotihuacán. Es muy interesante y todavía es muy discutible esos temas, porque las evidencias todavía están ahí esperando a, a ser confirmadas, a seguir buscándolas. Los niveles de restauración fueron muy buenos, de muy buena calidad. Ya a este proyecto prácticamente podemos decir que se debe a la escuela de arqueólogos. Los primeros arqueólogos graduados de la escuela hicieron aquí sus prácticas, gente como Juan Antonio Valdés, Zoilita Rodríguez, Bernard Hermes, Vilma Fialco, que son los primeros arqueólogos que estuvieron aquí, los arqueólogos de renombre, y otros muchos que nunca se graduaron, como Milo Calderón, ¿verdad? Que también fue un excelente estudiante acá. Nunca se graduó, pero sí fue de las personas que estuvieron muy involucrados. Maco Rosal, que fue el primer arqueólogo graduado de la universidad, también estuvo acá en los trabajos de investigaciones de Tikal. Y este es un recorte que me encontré de un periódico de la Universidad de San Carlos que se celebran los 8 años de la Escuela de Historia. Pero me llamó la atención precisamente por el párrafo que está aquí abajo, El Mundo Perdido, una escuela para los arqueólogos guatemaltecos. Ya en ese momento se hacía notar que el Mundo Perdido era la escuela para los arqueólogos, ¿verdad? Se estaba aprendiendo mucho de este proyecto, porque ya no era un proyecto extranjero, ya no era un proyecto donde tenías que pedir permiso para ir, era un proyecto de guatemaltecos haciendo arqueología guatemalteca, y sobre todo con unas nuevas teorías, pues porque Juan Pedro en este momento transforma la teoría arqueológica, ¿verdad? Una teoría arqueológica más fundamentada en la nueva arqueología latinoamericana, más que en la arqueología gringa que se había trabajado en Guatemala hasta entonces. Entonces, comienzan a cambiar los conceptos, ya no es el sitio unitario, ¿verdad? El sitio único, el de poder. Juan Pedro plantea que no pueden existir sitios unitarios, tienen que haber sitios alrededor que van a servir como que de influencia a los sitios unitarios, áreas de soporte, y comienza a crear un mapa político prácticamente de los sitios, cosa que no se había visto hasta ese momento, ¿verdad? Obviamente de Tikal sale el Atlas Arqueológico de Guatemala, precisamente por esa necesidad de conocer no solamente los sitios mayores, sino que la importancia de los sitios pequeños como parte activa dentro de los mismos sitios grandes. Entonces la teoría arqueológica cambia completamente en este momento, y es obvio decirlo de que la arqueología va a ser en este momento una arqueología que se va a manejar tanto en Guatemala como en otros lugares, como en México, con la UNAM, que son muy similares los pensum, las formas teóricas que se están manejando dentro del materialismo histórico y el ecologismo cultural se convierten muy importantes, más que el estructuralismo o el funcionalismo que se había estado manejando anteriormente. Y obviamente muchas de las piezas de Tikal se fueron como que haciendo cada vez más importantes, muy icónicas. En este caso, el famoso vaso de la Salomé, ¿verdad? En la actualidad se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología. Tal vez uno de los más conocidos en el mundo maya. Estas son 2 fotografías del momento o el punto en que fueron encontrados. Estas fotografías muy rara vez las pueden ver, entonces se las quise poner acá para que vean el estado de conservación en que se encontraron, que son prácticamente muy buen estado de conservación.
Pero igual Tikal no podía estar ajena a los problemas políticos y sociales de Guatemala. La toma en el 81, si no estoy mal, de Tikal por la guerrilla. Las Fuerzas Armadas rebeldes toman por unos días el Parque Nacional Tikal, queman las bodegas, lo cual fue lamentable porque ahí se perdió mucho del material que había dejado Pensilvania, ¿verdad? Planos, mapas, notas, todo esto fue destruido en el Parque Nacional Tikal. La infraestructura también fue destruida, quemaron el dispensario, lamentablemente se quemaron todos prácticamente los automóviles, o sea, fue una pérdida terrible. Incluso hubo robo en los museos, ¿verdad? Esta parte de la oscura de Tikal es un poco confusa, pues, porque dependiendo de con quién se hable o con quién lo relate, va a contar cierta forma o cierto lado de la historia, ¿verdad? Unos dicen que fue el ejército que robó las piezas, otros dicen que fue la guerrilla. Entonces es bien confuso. Lo que sí podemos decir es que Tikal perdió en esta toma mucho, perdió información, perdió materiales, perdió infraestructura. Realmente fue lamentable, pero igual eso era el reflejo, fue el reflejo de lo que estaba pasando en Guatemala en los 80, ¿verdad? Entonces también para recordarnos que el patrimonio sigue estando vulnerable a todos estos cambios sociales también, ¿verdad? Y ya, para más recientemente, tal vez una de las intervenciones fue la cooperación española, que en 1996 hace las intervenciones en el Templo 1, el Templo 5, que también fue liberado y restaurado en cierta parte, y 7 templos, ¿verdad? Que durante el tiempo que estuvo la cooperación española fueron trabajos muy puntuales, fueron trabajos que también dieron mucha información y tal vez me atrevería a decir que fueron de los últimos proyectos así de intervenciones un poco mayores dentro del área de la arquitectura central en Tikal, ¿verdad? Más recientes, el Templo 5, el Templo 4, que han sido trabajados ya por el equipo del Parque Nacional Tikal. Tikal siempre está en trabajos, es increíble. La restauración es arma de dos filos, todo el mundo dice que bonito, hay que ir a ver las estructuras, pero el deterioro que causan el ambiente, el turismo es muy fuerte, el impacto es muy fuerte y es muy caro mantener la restauración, o sea, por eso la arqueología actual, la restauración es muy restringida, debe ser muy poca, solamente la necesaria si es posible, pues porque en realidad toda el financiamiento de un proyecto se va a ir en mantener una restauración. Y es que es increíble porque, por ejemplo, restauró Pensilvania, restauró todo el mundo, pero ahora el gran problema es que toda esa restauración tiene que tener un mantenimiento. Entonces, ese mantenimiento, sí es cierto, genera la restauración turismo, pero lamentablemente el turismo no paga el mantenimiento de esa restauración. Entonces son problemas muy difíciles que de la arqueología que muchas veces no comprende o no entiende la gente que no está en el mundo del patrimonio cultural, ¿verdad? Y que Tikal, lo que ustedes ven y conocen es solamente un mínimo porcentaje, el 1 o el 2% de lo que en realidad tiene el parque, ¿verdad? En los 68, Puleston, parte de Pensilvania, hace un recorrido en el parque, identificando alrededor de 11, 12 sitios arqueológicos en todo el perímetro. En el centro ustedes pueden ver Tikal y estas son las brechas que él hizo, identificando algunos como Santa Fe, Chiquintical, Tintal, y son algunos sitios periféricos que están relacionados al parque, al sitio Tikal central. Actualmente el Atlas Arqueológico, que para mí es uno de los trabajos
de los mejores trabajos que se están haciendo, si no es que el mejor trabajo que se está haciendo ahorita en Tikal. El Atlas Arqueológico se ha dado la tarea de hacer un reconocimiento total del parque. Hasta el momento van más de 31 sitios reportados, son 31 sitios que en el plano que ustedes ven está un poco desactualizado, no es el último plano, pero vean ustedes, ya se empieza a ver un asentamiento mucho más complejo. Obviamente el conocer el patrón de asentamiento es parte de ese ecologismo cultural, de esa teoría de la arqueología latinoamericana, y que nos va a dar mucha más información, más que en el mismo Tikal. Entonces, ya este año se comenzó la fase de sondeo, de excavación, platicando hace un par de días con una de las arqueólogas del Atlas. Me comentaba que en los sondeos le han aparecido cosas muy interesantes, cerámica preclásica, cosa que no se creía anteriormente que fuera posible en las zonas periféricas. Resulta que sí. Entonces, bueno, es de esperar las publicaciones del Atlas para ver qué novedades trae, ¿verdad? Este programa empezó en el 2012. Yo estuve en el programa del Atlas justamente cuando empieza este reconocimiento hasta el 2014, y de 2014 para acá pues ha habido mucha más información que va a ser muy interesante y que va a ampliar la forma de ver a Tikal, ¿verdad? Ya no es solamente el sitio unitario como habíamos hablado en un principio, ya no es solamente el estar hablando sobre lo mismo, ¿verdad? Que teotihuacanos, que ticaleños, no, ahora hay una amplitud mucho más amplia, una visión mucho más amplia para poder ver a Tikal desde ya un conjunto, no una unidad, sino que ya un conjunto, y eso nos va a dar una idea mejor de los cambios sociales y económicos del sitio, ¿verdad? Bueno, pues Tikal, ya para ir terminando, Tikal siempre va a ser Tikal, ¿verdad? Tikal, así digan que hay más antiguos, que hay más grandes, la grandeza de Tikal es increíble, tal vez uno de los sitios más complejos que hay, un sitio que tiene más de 100 años de excavación. La idea de esta plática era ver la historia de la arqueología reflejada en el parque, y que no termina, pues porque Tikal sigue estando vigente. Actualmente existen proyectos que están trabajando en Tikal, y que cada vez nos van a ir aportando más datos sobre esta gran complejidad, ¿verdad? Pero no solamente nos quedamos en el dato, sino que hay elementos también que son importantes y que muchas veces los dejamos pasar desapercibidos y que nos pueden dar mucha información sobre la historia de la arqueología. En este caso, el Ogro, ¿verdad? Una película muy interesante, mexicana, grabada totalmente en Tikal. Esa es una película que se filmó en Tikal en 1969 y se estrena en 1971, estelarizada por Tintán, nada menos que por Tintán, y es la historia de un zapatero que le cuenta a unos niños historias de un ogro que vivía en una ciudad perdida, y los niños en su imaginación viven esas historias en esa ciudad perdida, que es Tikal, ¿verdad? Entonces, es interesante porque todo se desarrolla dentro de las excavaciones de la Pensilvania. Entonces los niños corren entre los túneles, salen entre los mascarones en la parte de abajo, tienen uno de los mascarones del Templo 33, ¿verdad? Esa es una de las locaciones bien interesantes porque podemos ver a Tikal en su momento cuando acababa de ser restaurado. Entonces van a ver a las estructuras blancas, ese mascarón se ve precioso porque se ve blanco, recién limpio. Hoy ya no se puede ver, está completamente lleno de hongo, etcétera, pero eso nos sirve también como un registro para poder ir viendo la evolución de los sitios. Es parte de esa misma historia de la arqueología. Pero Tikal no fue el primero, o sea, ya en 1967 se filma Las nuevas aventuras de Tarzán, ¿verdad? Lamentablemente ya no es Johnny Weissmuller, ¿verdad? Que era el Tarzán que nosotros de niños admirábamos, pero vamos al hecho de que ya se vuelven a plantear, se plantea por primera vez una locación de una película de Tarzán en los años 60, en el 67 era lo último, pues, en ese momento. Y es filmada totalmente en Guatemala, con locaciones tanto en Saculeu,
¿verdad? Como en Livingstone. Entonces ven en la fotografía de la derecha a Tarzán, ¿verdad? Uno de los sets antes de la filmación, y en el cartel del lado izquierdo abajo dice filmada en Guatemala, ¿verdad? O sea, ya aparece un registro. Esta es una fotografía de una de las escenas, entonces está frente al Templo Mayor de Saculeu. Se contrató al pueblo, ¿verdad? Para que ellos sirvieran de dobles. Es la historia de Tarzán que le va a ayudar a un arqueólogo a recuperar una piedra azul que está debajo del sitio, ¿verdad? Pero que hay una tribu de caníbales y que no pueden ir. Entonces es una historia así muy novelesca, ¿verdad? Que ustedes quieren, pero no es tanto la historia, es el registro del patrimonio que se está dando en ese momento. Y obviamente, Tikal, pues, obviamente 1979, El Látigo, ¿verdad? Otra película mexicana filmada en Guatemala. Ya, imagínense, tiene actores como Mario Almada o Angélica Chaín, la pelangocha ya en estas filmaciones. Y de la misma manera es un registro de cómo se encontraban a finales de los 70s el sitio. Entonces es muy interesante. Hay una escena muy interesante donde el látigo se pelea con un jaguar en el Palacio Mahler, ¿verdad? Entonces, se las recomiendo, mírenlas, porque, o sea, no son películas hollywoodescas, así, pero veámoslas desde el punto de vista del registro del patrimonio, ¿verdad? Porque también son parte de ese mismo proceso. Y así muchas películas más han sido grabadas. ¿Quién no va a recordar esta, verdad? Que es un clásico. Recuerdo yo que cuando era niño íbamos a ver a la Guerra de las Galaxias y cuando salía la escena del halcón milenario bajando en la plaza central, todo el mundo aplaudía, gritaba porque Tikal estaba en la película. Entonces van siendo registros muy importantes, esas del 78, registros muy importantes para poder ir viendo cómo han estado las estructuras. Incluso una de James Bond también fue firmada parte de sus locaciones acá en Tikal. No pude conseguir lamentablemente las imágenes de estas que están como que más protegidas, ¿verdad? Pero sí hay una película de James Bond también acá y que Tikal sigue siendo parte de esa, ¿cómo decirles? De ese atractivo por el paisaje, pues, o sea, muy pocos sitios en Mesoamérica tienen esa combinación entre lo cultural y lo natural. Y bueno, la de la izquierda más se las puse por presumir, ¿va? Con Morgan Freeman, tal vez es de las últimas que se han dado, aquí a la de la búsqueda de Dios, que fue, uno de los capítulos fue parte grabada en Tikal, que también es un registro, y en la de la izquierda, en la superior izquierda, es el vocalista de Maroon 5, que también visitaron Tikal hace un buen tiempo, y que siempre que viene una persona importante, nunca faltan las fotografías y veámoslas. No, tal vez no por el cantante, tal vez no por el artista, sino por el registro, porque ahí van quedando muchos de los registros que posteriormente en el futuro ya no van a estar, o van a ser sido cambiados, o van a ser intervenidos de diferente manera. También hay otras películas que pueden ver donde se muestra mucho el patrimonio. Super Sam y el niño que vino del espacio, que se locaciones en Caminal Juyú, entonces ver Caminal Juyú en los años 70 también es bien interesante. O otra de Blue Demon contra los no sé qué extraterrestres que pasa en la ciudad capital y las locaciones son, por ejemplo, están terminando de construir la municipalidad en Guatemala y se ve toda la parte esta de la ciudad olímpica nuevita, ¿verdad? Entonces son registros muy importantes que se pueden ir teniendo y que pueden servir para hacer esa historia de la arqueología y del patrimonio, ¿verdad? Bueno, prácticamente ya con esto voy terminando. Igual Tikal siempre nos va a sorprender, así como nos sorprende la historia de la arqueología.
como les digo, fue una pincelada muy rápida porque todavía nos faltó que hablar de otros elementos importantes, por ejemplo, el altiplano, los registros que hizo Guillemín, por ejemplo, que trabajó en Tikal, que también estuvo en Isimché, la parte de Chiapas, cuando era todavía territorio de Centroamérica, se hicieron las primeras investigaciones arqueológicas se hicieron ahí, o sea, en Guatemala, cuando todavía era Guatemala, ¿verdad? Entonces, para hablar de arqueología, historia de la arqueología, hay todavía mucho que hablar, mucho que decir, y sobre todo la regionalización, ¿verdad? Entonces, espero que esta plática haya llenado sus expectativas. Agradezco a todos su atención y su paciencia, ¿verdad? Espero no haberles aburrido, y obviamente invitarlos a que sigamos descubriendo esa historia, ¿verdad? Que sigamos haciendo arqueología, historia, antropología, porque obviamente se va a ser la base de un cambio que nosotros esperamos con vistas a nuestro patrimonio cultural, que pienso que esa es la responsabilidad de todos los que estamos interesados en la historia, en la arqueología, en la conservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias por su atención y Creo que ahora que estaba cerrando su presentación, nuestro colega se salió sin querer, ¿verdad? Ahorita vendrá en camino, así que no nos preocupemos por eso. Lo que sí es cierto es que esta presentación, esta conferencia causó mucha sensación en nuestro público. La gente estaba muy inquieta ahí consultando, comentando, felicitando al ponente. Total que fue realmente muy impactante lo que vimos hoy, ¿verdad? Realmente ese recorrido por la historia de la arqueología de uno de los sitios más relevantes del mundo maya, obviamente va a ser muy interesante para todos y para la población que nos honra con su presencia. Cabal, mira, Jorge, estamos ahorita agradeciendo esta ponencia, comentándote que la gente en Facebook está muy entusiasmada, va a escribir, están todos ahí, muchos felicitándote por el trabajo, por tu recorrido, ¿verdad? Hay gente como Sandra Coralia Castellanos, que dice que esto es un arqueólogo espectacular, y así está mucha gente felicitándote. Entonces vamos a proceder con algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, Gilberto Sagastume pregunta si consideras que existen asentamientos ahí en general, no, él no habla de Tikal, sino de Petén, que no hayan sido descubiertos, dice él. sí, la verdad es que, mira, en realidad todo el territorio, no solamente de Petén, sino de Guatemala, es un gigantesco asentamiento maya. Hay muchos lugares o muchas zonas en las cuales no se ha podido hacer reconocimiento por muchas razones. En primer lugar, porque hay mucha propiedad privada donde no te dejan entrar. Cuando yo estaba en el Atlas Arqueológico, nosotros caminábamos muchas veces por muchos lugares, veíamos sitios grandes. Cuando ibas a pedir permiso te decían que no podías entrar porque después me van a quitar la tierra. Esa idea de que el gobierno te va a quitar la tierra cuando en realidad nunca ha pasado eso, ¿verdad? Nunca he escuchado que a alguien le quiten la tierra por eso. Es más, Saculeu está en un área privada, no es del Estado, ¿verdad? Y imagínate de cuánto tiempo tiene eso y el gobierno no lo ha quitado, mucho menos te va a quitar una parcela por un asentamiento pequeño. Entonces sí hace falta mucho, reconocimiento hace bastante. El Atlas Arqueológico lleva, ¿qué? 30 y tantos años haciendo recorridos a pie, ¿verdad? Porque es la mejor forma de hacer el reconocimiento. Ahora te pueden vender el LiDAR y un montón de tecnología que al final la tecnología, o sea, no funciona si no va el arqueólogo caminando a ver lo que hay ahí. Entonces, también es un poco más sensacionalista. Pero sí, hay bastante todavía por descubrir. Y es más, los mismos sitios todavía dan mucho para descubrir. Vamos a pasar unas 4 o 5 vidas y todavía vamos a tener mucho que seguir investigando en arqueología.
Muchísimas gracias por tu respuesta. Y fíjate que justamente hay dos seguidores del colectivo, como son Tina Sandoval y Catarino Escobar, que justamente hacen la pregunta sobre esta tecnología de la LiDAR, ¿verdad? Ujú. Porque yo creo que todo el mundo se volvió así como, miren, qué sensación. Sí. Y entonces yo creo que un arqueólogo como vos, un profesional, nos puede transmitir, digamos, hasta dónde llega el LiDAR, hasta dónde llega el trabajo humano, porque tampoco es que el LiDAR va a resolver todo y a partir de ahí ya no hay que hacer excavaciones, por ejemplo, ¿verdad? Sí, recordate de que la arqueología gringa es sensacionalista, ¿va? Todavía no ha pasado ese boom de, del, bueno, ya no es tanto el ir y llevarte la cosa para su museo, sino que ahora es ganar plata, ¿verdad? Entonces, te venden todo este tipo de tecnologías como que es lo último para que vos veas, compres las revistas, veas el programa, entonces es como una especie de marketing. Pero ya siendo realistas, esta tecnología es muy similar a cuando salió el GPS, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros en el Atlas tal vez fuimos de los primeros que tuvimos GPS, ¿verdad? Y decías, ay, que nos va a facilitar. Y sí te ayuda, pues, pero no te facilita, no te resuelve. Eh, el- esta nueva forma de ver arqueología tal vez te puede ayudar en el sentido de cómo se llama, de hacerte reconocimientos más dirigidos. Pero el arqueólogo en campo caminando, eso no lo va a sustituir nadie, pues es lo que te decía. Me puede decir que hay montículos a 4 metros, ¿verdad? Pero yo tengo que caminar los 4 metros para ir a hacer el trabajo, porque el aire no me va a hacer la excavación. Entonces, hay que ser también un poco realistas, no tanto el sensacionalismo de que son grandes maravillas. Te lo digo, ha pasado cuando se introdujo el teodolito, el Total Station, ¿verdad? La estación total, el GPS, híjole, o sea, todas las tecnologías nuevas vienen así con un boom y que al final terminan eh, con el arqueólogo con brújula y cinta, ¿verdad? Que es lo básico, eso le digo yo a mis estudiantes. Van a aprender a usar tecnología excelente, qué bueno, pero también aprendan a llevar su brújula Bronton y su cinta de 100 metros y su papel y su libro, porque allá adentro se les va a acabar la batería y ¿qué van a hacer si no saben hacer un levantamiento a lo antiguo, ¿verdad? Entonces es importante. Es importante conocer la tecnología, pero tampoco la tecnología no nos va a resolver todo y muchas veces es más sensacionalismo por ejemplo, en el caso de Tikal aparecieron nuevas grupos, pero sí es que Pensilvania levantó todo, ya se conocían, ¿verdad? Como decía uno de los guías, pero si ese grupo que dicen que nuevo, nosotros íbamos a dormir ahí, ahí íbamos a descansar, nos escapábamos del chance, ahí nos íbamos a dormir, y ahora resulta que nadie lo conocía, ¿verdad? Entonces, no es tanto así la cosa, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco más de cuidado con ese tipo de tecnologías. Muchísimas gracias. Y digamos, con respecto a esto de que afortunadamente este parque es un patrimonio mixto, ¿cuáles crees que deberían de ser los cuidados que se debería de tener por parte del sector gubernamental y de nosotros, los mismos guatemaltecos que visitamos esos sitios? ¿Cuáles en general sugerirías que deberíamos de hacer para mitigar un poco los daños colaterales de nuestras visitas, por ejemplo? Fíjate que sí se han tomado algunas medidas. Muchas veces o sea, ¿cómo decirte? Muchas veces la gente o sea, nosotros como personas muchas veces no queremos un cambio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, por decirte algo, se decide que no deben haber basureros, ¿verdad? Y todo el mundo, pero entonces, ¿dónde voy a tirar la basura? Pues entonces usted la trae, usted se la lleva, ¿verdad? La política, ¿verdad? Usted la trae, usted se la lleva. O sea, si vos llevas bolsas, pues entonces saca las bolsas. Si vos llevas botellas, entonces sacas tus botellas. El problema es de que muchas veces, no muchas veces, siempre en los basureros la gente tiraba desperdicios, sándwiches, golosinas, y luego los pisotes llegaban y sacaban toda la basura por comerse las sobras, ¿verdad? Eso causaba enfermedades en los pisotes. Y si ya los pisotes tienen enfermedades, entonces van a pasarles las enfermedades a los depredadores que se los comen. Entonces se vuelve una cadena incontrolable.
Entonces, lo mejor es, entonces, evitemos eso, ¿verdad? Entonces, al final la gente se termina educando. ¿Qué cuidados debe tener Tikal? Yo pienso que Tikal es un sitio bastante grande. O sea, puedes meter 20,000 gentes y no se notan porque es muy grande. Pero sí tenemos que tener muy controlados el comportamiento de las personas. Es increíble. Una vez nosotros para una Semana Santa pusimos un lazo, todavía estaba estudiando yo en la escuela, pusimos un lazo en el templo 2 y que decía no pasar. Y era increíble que de cada 10 personas, 8 se pasaban, ¿verdad? Entonces, o dice no subir y ahí van todos para arriba, ¿verdad? Entonces mejor pongamos suba para que nadie suba, decíamos nosotros a manera de broma. Pero pienso que primero tenemos que educarnos nosotros, ¿verdad? Tenemos que tomar conciencia de que lo que es el patrimonio y sobre todo aprender a llevar reglas, a poder, ¿cómo decirte? Aceptar las reglas y llevarlas a cabo, ¿verdad? Tikal es una maravilla. Yo he estado en muchos sitios y es una maravilla. Muy pocos sitios pueden tener ese paisaje. En pocos sitios puedes ver la fauna que todavía ves, ese manto verde tan lindo. Entonces, ahí sí que es tarea de todos nosotros. A nivel de gubernamental, yo diría que se hacen los esfuerzos, porque el mantenimiento del parque es increíble. Mira, un día no hay papel higiénico en los baños de Tikal y todo el mundo alega, pero se te está viniendo a la crestería del Templo 3 y nadie dice nada, ¿verdad? Y la crestería te costaba 17 millones de dólares y el papel lo puedes llevar vos, ¿verdad? Entonces, son de esas cuestiones de conciencia que también nosotros tenemos que tener para poder conservar. Y eso que estamos hablando de Tikal. Imagínate otros sitios como Ceibal, como tantos que están perdidos ahí y que tienen menos atención. Entonces creo que sí es una tarea titánica el recuperar el patrimonio. Fabuloso, Jorge. La última pregunta, no es que sea la única que hay, pero ya para elegir una, justamente Vicente Cuscún pregunta que él le da la curiosidad a eso de los nombres de los sitios arqueológicos, porque por ahí de plano en uno de los mapas vio que había un sitio llamado La Muerta. Entonces él pregunta que a quién se le ocurren los nombres o cómo está eso de que ponen nombres así. Fíjate que generalmente los arqueólogos cuando llegamos a un sitio, generalmente lo que hacemos es poner nombres de parajes o de lugares cercanos. Por eso ves que La Blanca se llama La Blanca porque había una comunidad ahí que se llamaba La Blanca. Cangrejales porque a la par hay un río donde había mucho cangrejo, o sea, características así. En el caso de La Muerta es un sitio de los periféricos de Tikal y se llama precisamente ahí porque ese era un campamento chiclero. Entonces, la cocinera del campamento de los chicleros murió, la muerte de una Barba María, y la señora muere en medio de la selva. Los chicleros hacen una tumba, la entierran, ¿verdad? Y le ponen flores. Entonces, por eso el sitio se llama La Muerta. Dentro de esa misma tradición, por eso es importante la arqueología, pero también la antropología y todo esto, porque ponele, todos los que pasan ahí, antes de llegar, cortan flores, ¿verdad? Y las ponen en la tumba de la muerta, porque si vos no le pones flores, entonces te espantan en la selva, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque, mira, en arqueología te conjugas un montón de cosas, ¿verdad? No solamente la teoría arqueológica, sino también hasta la antropología tiene mucho que ver ahí, y la historia, por supuesto, ¿verdad? Pero sí es parte de esa relación muy estrecha que hay con las comunidades. Fabuloso, mi estimado Jorge. Ha sido realmente una velada fabulosa. Hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado justamente de esa pasión por la arqueología que te caracteriza, lo cual te agradecemos muchísimo. Y vamos a pedirte que cerremos el programa de hoy con que te despidas del público que nos honra con su presencia ahí en las redes sociales. Bueno, antes que nada, gracias por su tiempo. La verdad es que perdí el tiempo, me pasé un poquito más, pero, o sea, eso me pasa cada vez que hablo de historia, de arqueología o de antropología, me emociono. Me disculpo por haberme pasado el tiempo y espero que haya sido de su agrado y sobre todo que
que tengamos una visión más clara de lo que es el patrimonio, que lo conozcamos. Solamente conociendo nuestra historia vamos a tener una identidad como persona y como país. Bueno, entonces, ese es nuestro compromiso, conocer nuestra historia. Siempre les digo a mis estudiantes, ¿ustedes aman Guatemala? Sí, dicen todos. ¿La conocen? No, entonces ¿cómo van a amar algo que no conocen? Primero tenemos que conocerla para después amarla, ¿va? Y invitarlos, cada vez que puedan ir a un sitio arqueológico, vayan, conozcan, tomen fotografías, tomen registros, interésense en conocer cada vez un poquito más de la historia, de la arqueología, y sobre todo, que seamos conscientes de la protección del patrimonio. Yo pienso que ese es algo que a todas las personas que nos atraen estos campos sean es muy importante, ¿verdad? La conservación del patrimonio y pelear porque ese patrimonio sea de todos. Por lo general, siempre me despido agradeciéndoles, primero en este caso agradeciéndole al colectivo por haberme invitado. No sé, tal vez más adelante podamos platicar otra vez otro temita, un poco más temprano para que no nos entre la noche, y agradecer a todas las personas que tuvieron a bien escucharme. Estoy para servirles en lo que pueda, si necesitan alguna vez consulta o bibliografía o cosas así, no duden en comunicarse conmigo. Ahí estoy para servirles, y como decía mi maestro Juan Pedro, ¿va? ¿De qué sirve saber las cosas si no las compartís? Y pienso que eso es algo que nosotros como científicos sociales tenemos que tener, el compartir ese conocimiento. Si no, de nada sirve estar haciendo arqueología e historia, ¿no? Así es que gracias y feliz noche. Muchísimas gracias a nuestro conferencista estelar de la noche, Jorge Enrique Chocón Tum. Agradecemos por esta fabulosa velada. Al público también agradecemos por su presencia, por estar activos en toda la noche. Nadie se aburrió, todo el mundo estuvo pendiente, por cierto. Así que muchas gracias por ello. Querido público, nos vamos a ver entonces dentro de 2 semanas. Que tengan la mejor de las noches. Se cuidan.